Saludos, en este video analizaremos un sistema acelerado que incluye fuerza de fricción. En la próxima laminilla observaremos el dibujo y los datos. Según establece el ejercicio, el sistema se mueve tal que la esfera número 1 sube verticalmente, mientras que el bloque número 2 se mueve hacia la derecha. Todo debido a la fuerza F, que nos dan su magnitud, que es 50 newton, y apunta a 25 grados. Para comenzar a estudiar el sistema, analizaremos todas las fuerzas que siente el bloque número 2 y por conveniencia lo dibujamos aparte, para identificar todas las fuerzas que siente el bloque 2. La fuerza F es una de las que siente F, que conocemos su valor y que apunta a 25 grados. Además, siente el peso, que es la fuerza de gravedad. Le colocamos el número 2 porque recuerden que tenemos un sistema con dos objetos y es importante identificar de quién es el peso. Además, también siente la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es la fuerza que ejercen las superficies. En este caso, la fuerza que ejerce el suelo sobre 2 y que siempre es perpendicular a la superficie. Por otro lado, también siente la fuerza de la soga, la fuerza de tensión, que apunta hacia negativo X. Y finalmente siente la fuerza de fricción cinética, que siempre se opone al movimiento. Sabemos que ella apunta en esta dirección porque el bloque se mueve hacia la derecha. Una vez identificadas todas las fuerzas que siente el bloque número 2, podemos entonces dibujar el diagrama de fuerza o diagrama de cuerpo libre. En este diagrama asumimos que el bloque número 2 es un puntito, o lo puedo representar como ese punto, en el 0, 0, recuerden que esto es una aproximación, y colocamos todas las fuerzas que siente el bloque número 2 dentro de ese plano cartesiano. Comenzamos con la fuerza F, que se encuentra en el primer cuadrante, a una dirección de 25 grados. Luego, la fuerza normal, que apunta verticalmente hacia arriba, hacia positivo Y. Tenemos entonces la fuerza de tensión, que apunta hacia menos X, y además tenemos también la fuerza de fricción cinética, que también apunta hacia menos X, y la última sería la fuerza de gravedad, que apunta verticalmente hacia abajo. Ahora estamos preparados para obtener la suma de todas estas fuerzas. Recuerde que como las fuerzas son vectores, para poder sumarlos, todos tienen que ser descompuestos en sus componentes en X y sus componentes en Y. Ahora, en este caso, notamos que tanto la normal como el peso no tienen componentes en X. Y por otro lado, la tensión ni la fuerza de fricción cinética tienen componentes en Y. El único entonces que hay que descomponer es F. Recuerden que los componentes son las sombras que hace el vector sobre los ejes, por lo tanto este sería el componente en X, mientras que esta flechita que apunta verticalmente hacia arriba sería su componente en Y. No nos olvidemos, muy importante, que el ángulo que nos da el ejercicio lo mide con respecto a la horizontal. Por lo tanto, el componente, la magnitud del componente en X de la fuerza sería 50.0 newton coseno de 25 grados, mientras que el componente en Y sería 50.0 newton seno de 25 grados. Ya entonces estamos preparados para obtener la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Una vez está descompuesto el vector F, nos podemos olvidar un momentito de él porque está representado por sus dos componentes en el diagrama de fuerza. Ahora vamos a fijarnos en todas las flechitas que se encuentran a lo largo del eje horizontal. Tenemos una Fx que apunta para positivo y tenemos T y Fk
que apuntan para los negativos. Por lo tanto, la suma de fuerzas en X sería 50.0 newton coseno de 25 grados menos T menos la fuerza de fricción cinética. Ahora pasamos a sumar las fuerzas a lo largo de Y o sumar todos los componentes en Y de las fuerzas. Nos fijamos que hay tres flechitas, dos que apuntan verticalmente hacia arriba y una que apunta verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, para Y tenemos el componente en Y de la fuerza que sería 50.0 newton seno de 25 grados más la normal menos el peso del bloque número 2. Ya tenemos la suma de los componentes y estamos preparados para sustituir estos resultados en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración del objeto. Recuerden que esta es una ecuación vectorial, por lo tanto se resuelve separando los componentes de X de los de Y. En este caso, ya obtuvimos esta parte izquierda de la ecuación y recuerde que obtuvimos para el caso de X 50.0 newton coseno de 25 grados menos tensión menos fuerza de fricción cinética igual a M2AX. Antes de continuar con la otra ecuación, tenemos que revisar en qué dirección se mueve el bloque número 2. Habíamos escogido el eje de coordenadas cartesianas tal que el bloque 2 se moviera a lo largo del eje de X en dirección positivo X. Por lo tanto, este sería la ecuación número 1 y este signo es positivo. Recuerden que la aceleración es un vector y es bien importante que incluyas la dirección. Ahora pasamos a esta parte de la ecuación. La suma de componentes en Y nos dio N más 50.0 newton seno de 25 grados menos W2 es igual a 0. ¿Por qué colocamos 0? Volvemos aquí otra vez. Nosotros escogimos un plano cartesiano tal que el bloque número 2 se moviera horizontalmente, pero no se moviera verticalmente. Por lo tanto, la aceleración en Y del bloque número 2 es 0 y esto constituiría la segunda ecuación. Ahora estamos preparados para analizar las fuerzas que siente la esfera número 1. Ahora procederemos a analizar las fuerzas sobre la esfera número 1. Es conveniente dibujarla aparte para identificar todas las fuerzas que siente. En este caso, siente su propio peso que apunta verticalmente hacia abajo. Es conveniente ponerle el número porque tenemos dos objetos en este sistema y es para evitar confusión. Además, siente la tensión que apunta verticalmente hacia arriba. Una vez identificadas las dos fuerzas que siente el objeto, estamos preparados para dibujar su diagrama de fuerza o diagrama de cuerpo libre. Asumiendo que la esfera es un puntito, esto es una aproximación, y lo colocamos en el origen. Ahora trasladamos los dos vectores de fuerza dentro de este plano cartesiano. Por lo tanto, la tensión apunta verticalmente hacia arriba, mientras que el peso apunta verticalmente hacia abajo. Ahora estamos preparados para obtener la suma de los componentes en X y la suma de los componentes en Y. Como podemos observar, según vemos en el diagrama de fuerzas, ni T ni W1 tienen componentes en X, por lo tanto esta parte es 0. Por otro lado, la suma de fuerzas en Y sería T menos W1. Ahora estamos preparados para sustituir estos resultados en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración del objeto. Recuerde que esta es una ecuación vectorial, por lo tanto se resuelve por separado. Esta parte para el caso del objeto número 1 es 0 porque ninguna de las dos fuerzas sobre la esfera tenía componentes en X, solo tenía componentes en Y.
y nosotros ya averiguamos que esta suma de componentes en Y era T menos W1 es igual a M1 a Y. Ahora, antes de proceder al próximo paso, tenemos que estar seguros en qué dirección se mueve el objeto que estamos estudiando. Recuerde que la forma del plano cartesiano para estudiar la esfera número 1 es en esta forma. Esta fue la posición. Tal que el objeto número 1 se movía en Y se movía en dirección de Y positivo. Por lo tanto, el signo de la aceleración es positivo y esta sería la ecuación número 3. Aquí tenemos las 3 ecuaciones que hemos obtenido analizando el sistema. Ahora, es bien importante recordar que el eje que escogimos para analizar el bloque número 2 fue de esta manera, tal que el bloque 2 se moviera horizontalmente a la derecha. Por lo tanto, esta sería la dirección de la aceleración AX. Por otro lado, para la esfera número 1, escogimos el plano cartesiano de esta manera, tal que la dirección de la aceleración AY apunta verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, los vectores no son iguales. El vector aceleración del bloque 2 no es igual al vector aceleración de la esfera número 1 porque apuntan en direcciones diferentes. Sin embargo, note que el desplazamiento del bloque número 2 a la derecha, su magnitud es igual a la magnitud del desplazamiento de la esfera hacia arriba. ¿Por qué? Porque ambos están conectados por una soga en el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, aunque los vectores aceleración no sean iguales, la magnitud de la aceleración sí es igual y la podemos escribir como A. Por lo tanto, la primera ecuación quedaría 50.0 newton coseno de 25 grados menos T menos fuerza de fricción cinética es igual a la masa 2 por A, mientras que la ecuación número 3 quedaría T menos W1 igual a M1A. Ahora, a nosotros nos interesa obtener la magnitud de la aceleración y podemos utilizar estas dos ecuaciones para obtenerla. Ahora, hay un pequeño problema. La T es una desconocida igual que A y en ambas ecuaciones aparece. Hay que eliminar la T. Hay dos maneras de hacerlo. Puedes utilizar la ecuación número 3 para despejar por T y una vez despejes por T lo puedes sustituir aquí o este otro método que es sumando ambas ecuaciones. Cuando tú sumas ambas ecuaciones, nota que aquí T es positivo, mientras que aquí es negativo y se cancelarían. Por lo tanto, el resultado sería 50.0 newton coseno de 25 grados menos FK menos W1 igual a M1A más M2A. Ya tenemos una sola ecuación con una sola desconocida que es A. Por lo tanto, podemos sacar factor común y despejando por A obtendríamos 50.0 newton coseno de 25 grados menos FK menos W1 todo dividido entre la masa total que es M1 más M2. Ya hemos encontrado una expresión para la aceleración del sistema y ahora procederemos a obtener su valor numérico. Para obtener el valor numérico de A nos conviene obtener primero el valor numérico de W1 y de FK. En el caso del peso de la esfera es muy sencillo de calcular. Recuerden que el peso se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. En este caso sería 3.0 kilogramos
multiplicado por 9.8 metros entre segundo al cuadrado y obtenemos 29.4 newton como el peso de la esfera número 1. Ahora, para obtener FK, debemos recordar que la definición de la fuerza de fricción cinética es νK por N, donde N es la magnitud de la normal y νK es el coeficiente de fricción cinética. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la normal? La normal la vamos a obtener de la ecuación número 2. Vamos a poner aquí un recuerde. Recuerde, la ecuación número 2 decía normal más 50.0 newton seno de 25 grados menos W2 es igual a 0. Nosotros vamos a obtener la normal despejando de esta ecuación. Por lo tanto, N va a ser igual a W2 menos 50.0 newton seno de 25 grados. Ahora sustituimos este valor de la normal dentro de la ecuación para obtener el valor numérico de la fuerza de fricción cinética. Hemos sustituido en la ecuación de la fuerza de fricción cinética lo que obtuvimos de la normal de la ecuación número 2. Ahora, recuerden que el peso 2 se obtiene multiplicando la masa número 2 por la aceleración de la gravedad. Entonces, esto sería M2G menos 50.0 newton por seno de 25 grados. Si nosotros sustituimos todos los valores que tenemos, o sea, νK que es 0.2, M2 que es 5, G que es 9.8, menos 50 seno de 25 grados, obtenemos que la fuerza de fricción es 5.57 newton. Ahora estamos preparados para sustituir en la ecuación de la aceleración. Por lo tanto, la aceleración del sistema sería 50.0 newton coseno de 25 grados menos la fuerza de fricción que es 5.57 newton menos el peso número 1 que ya lo hemos calculado que sería 29.4 newton. Todo eso dividido entre la masa total del sistema que sería 3.0 kilogramos más 5.0 kilogramos. Y con esta ecuación obtenemos el valor numérico de la aceleración. Finalmente obtenemos un valor numérico de 1.29 metros por segundo cuadrado para la aceleración del sistema. Ahora, es importante que cuando finalices un problema de dinámica lleves a cabo este tipo de reflexión. Vamos a analizar cómo quedó la ecuación de A. Si te fijas, la fuerza responsable que mueve el sistema es el componente en X de F. El componente en X, que es F coseno de 25 grados, es el que obliga al bloque número 2 a moverse a la derecha. La soga transmite esa fuerza a la esfera número 1 y por esa razón la esfera sube. Por lo tanto, este componente de la fuerza es el responsable de que el sistema se mueva con aceleración. ¿Quién se opone al movimiento? Pues se opone al movimiento la fuerza de fricción y se opone al movimiento el peso de la esfera 1. Por lo tanto, en la parte superior tenemos una combinación de fuerzas, esa es la fuerza neta del sistema, dividido entre la masa total es la aceleración. Cuando lo comparamos con la segunda ley de Newton, vemos que cumple, que tiene sentido, porque la segunda ley de Newton establece que la aceleración siempre es igual a la fuerza neta dividido entre la masa. Este tipo de análisis te conviene siempre llevarlo a cabo para que estés seguro que la ecuación que derivaste de la aceleración tenga sentido.